Tengan todos y todas muy buenos días, chicos. Bienvenidos a la clase de lengua y literatura de este día. Es un gusto saludarles, es un gusto volver a tenerles por acá. Qué bueno que ya la mayoría está conectado. Estoy viendo los saludos en el chat. Buenos días, Evelyn, Diego y Roxana. Bienvenidos, igual a todos los que ya pues habían saludado cuando se incorporaron. Así que les agradezco por estar acá de manera puntual. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Y para ello les voy a compartir la pantalla para que podamos ir observando la agenda y lo que vamos a ir pues desenvolviendo el día de hoy. Vamos a comenzar con, bueno, la fecha en primer lugar, ¿verdad? Siempre les invito, escriban la fecha en su cuaderno para que puedan después llevar la secuencia y saber qué días y qué contenidos hemos ido viendo a lo largo del periodo. Lo primero que vamos a hacer hoy, bueno, es la presentación del contenido, luego el indicador de logro, la reflexión. Vamos a hacer la lectura mecánica, que el día de hoy le corresponde a Lucía, de primero F. Luego vamos a hacer una detección de saberes previos y vamos a desarrollar el contenido y al final va a haber un espacio para preguntas y respuestas. Ahora tenemos una actividad que es la celebración de la misa del miércoles de ceniza, ¿verdad? A las 8 de la mañana. Entonces, si alguno de ustedes quiere asistir, es de manera voluntaria, no habrá ningún problema. Usted puede retirarse de la clase para asistir a la transmisión de YouTube, que ya se les va a indicar o ya se les indicó el día de ayer en una imagen que se les compartió. Entonces, si ustedes a las 8 quieren retirarse a la misa y asistir de manera virtual a la misa, no hay ningún problema. La clase igual va a quedar grabada para que usted pueda escucharla de manera diferida, ver de manera diferida el contenido y si no asiste a la misa, pues no hay ningún problema. También se puede quedar acá en el desarrollo de la clase. Ambas opciones son válidas. Si usted se retira, no habrá ningún inconveniente y si se queda, pues no hay ningún problema también, ¿verdad? Vamos a continuar con el desarrollo de nuestra agenda. El contenido que vamos a ver el día de hoy es un contenido bastante interesante, bastante bueno, porque vamos a comenzar ya a ver los temas que corresponden directamente a la unidad número 1. Si ustedes recuerdan la clase anterior, la semana pasada, vimos el tema de los elementos reales e imaginarios en la comunicación literaria. Hoy ya vamos con el tema de literatura propiamente, adentrándonos al primer movimiento literario que nos corresponde estudiar, que es el clasicismo. Entonces, el tema de hoy es la época grecolatina. Así se llama el tema porque lo que vamos a ver son generalidades, ¿sí? Vamos a ver el contexto general del clasicismo o de la época grecolatina y luego en la siguiente clase vamos a ver los elementos específicos de la literatura. Así que vamos a tener dos clases en la que vamos a estar viendo este tema. Es un tema del que hay mucha información que leer. Yo les invito a fijarse siempre en sus guías, ¿verdad? En las guías de la semana. Ahí está también la información, está toda la teoría, porque aquí en las presentaciones, pues obviamente solo son pinceladas, solo son los elementos más específicos y pues usted va a tomar nota de aquellos elementos que sean como los más importantes, los más sobresalientes. Entonces, se complementa la teoría de la guía con lo que usted va a anotar en el cuaderno, con lo que está también en su libro de texto, que también les vamos compartiendo pues las páginas del libro donde está esa información. Luego tenemos el indicador de logro para el día de hoy o para este tema es busca con interés información apropiada sobre la cultura griega para justificar su permanencia en la actualidad y explica con sensibilidad los fundamentos de la cultura griega, basada en la organización sociopolítica que persisten en nuestra cultura. Prácticamente, si ustedes se dan cuenta, ambos indicadores tienen que ver con conocer, con investigar, con explicar todos aquellos elementos que tienen relación directa con el movimiento literario, con el clasicismo, y darnos cuenta también que este movimiento o que esta cultura ha trascendido de tal manera que en la actualidad todavía seguimos leyendo textos de esa corriente de hace tanto tiempo, pero que han todavía mantenido su vigencia y hay algunos elementos de la cultura pues que todavía persisten, ¿verdad? Hay algunos elementos que los griegos, los romanos nos han dejado y que todavía siguen persistiendo. Entonces el objetivo de hoy o los indicadores de hoy son
que ustedes al final de esta clase puedan darse cuenta o puedan reconocer o identificar o destacar cuáles son aquellos aspectos de la cultura de Grecia y de Roma que todavía se siguen manteniendo. Y bueno, la reflexión de hoy es una frase muy bonita que tiene que ver con servir a los demás, con ser más para los demás. Y la reflexión de hoy nos dice, la meta final no es recibir bendiciones, es ser una bendición para los demás. Entonces, quiero escuchar la participación de alguno de ustedes que se anime a darme su percepción, su valoración, qué cree o qué opina sobre la frase de hoy. Por cuestión de tiempo es bien difícil que podamos participar varios, ¿verdad? Yo sé que quisiéramos quizá hablar todos y opinar todos, pero es bien difícil por el tema tiempo, pero sí quisiera escuchar o leer en el chat por lo menos alguna opinión acerca de la frase. Si alguien se anima, este es el momento. Veamos, algún valiente o alguna valiente. Yo, señor. Vaya, adelante, hija. Muchas veces nosotros solo pensamos en recibir y en recibir, pero en realidad ese no es el objetivo, sino que de lo que nosotros recibimos, ¿qué podemos dar nosotros a los demás? Nosotros sí tenemos la oportunidad de poder ayudarle a otro con lo que nosotros podamos, hay que hacerlo, porque muchas veces nosotros nunca sabemos cuándo vamos a necesitar esa ayuda, y por eso nosotros siempre tenemos que estar dispuestos con lo poco que nosotros tengamos. Muchas veces consideramos que tenemos poquito, pero muchas veces eso poco que tenemos es algo significativo para otra persona. Perfecto, muy bien, Annelies, muchísimas gracias por tu opinión. Lo que Annelies nos comparte es precisamente el fundamento y el objetivo de esta frase, que nosotros a veces solo queremos recibir y solo pensamos en qué cosas o qué bendiciones o qué beneficio yo puedo recibir de los demás, pero lo más importante y quizá lo más valioso es qué puedo hacer yo por los demás, ¿sí? ¿Qué podemos hacer nosotros para colaborar, para ayudar, para mejorar la condición, para mejorar las situaciones de quienes nos rodean? Esto incluye a nuestros hermanos, mamá, papá, amigos, ¿verdad? Siempre usted analice o piense si en algún momento alguien necesita de su ayuda sin que se lo pida. Si usted puede dársela, hágalo, porque al final usted se va a convertir en una bendición para otros, pero Dios le va a recompensar después y le va a bendecir el doble por lo que usted hace por los demás. Así que la invitación de este día es esa, ayudemos a los demás, seamos más para los demás y seamos una bendición nosotros para todas las personas que están a nuestro alrededor. Así que les dejo esta invitación y ahora pasamos a la otra parte de la agenda, que es la parte de la lectura mecánica. La lectura mecánica le corresponde este día a Lucía. Creo que ya está conectada por aquí. Lucy, ¿estás por aquí? Vamos a ver. Sí, aquí estoy. Sí, vaya, perfecto. Entonces te dejo los micrófonos, hija. Vaya, muchas gracias. Mi padre aterrado obedeció. Marchó de ahí en silencio y desapareció. Donde estaba la ribera del mar. Se diría que en el ruido del mar, entonces de repente sucedió que muerte y dolor se abatieron. ¿Me escuchan? Sí, hija, se te escucha. Sobre los saqueos durante 9 días. Muchas flechas mataron a hombres y animales, y las piras de los muertos brillaron sin tregua. Al 10º día, Aquiles convocó al ejército a una asamblea. Delante de todo dijo, si esto sigue así, para huir de la muerte nos veremos obligados a coger nuestras naves y regresar a casa. Preguntemos a un profeta o a un adivino o a un sacerdote que sepa explicarnos qué está ocurriendo y pueda liberarnos de este azote. Entonces se levantó Calcante, que era el más famoso de los adivinos, que conocía las cosas que fueron, las que son y las que serán. Era un hombre sabio y dijo, tú quieres saber el porqué de todo esto, Aquiles, y yo te lo diré. Pero jura que me defenderás, pues lo diré podría ofender a un hombre con poder sobre todos los aqueos y al que todos los aqueos obedecen. Yo riesgo mi vida, tú jura que la defenderás. Aquiles respondió que no tenía nada que temer, sino que debía decir lo que sabía. Dijo, mientras yo viva, nadie entre los aqueos osará levantar la mano contra ti. Nadie, ni siquiera Gameón.
Entonces el divino se dio ánimos y dijo, cuando ofendimos a aquel viejo, el dolor cayó sobre nosotros. Agamenón rechazó el rescate y no liberó a la hija de Crisis. Y el dolor cayó sobre nosotros. Solo hay un modo de apartarlo, de volver a esa chiquita de vivas ojos antes de que sea demasiado tarde. Así habló y luego se fue a sentar. Fue a sentarse. Entonces Agamenón se levantó con su ánimo lleno de negro furor y los ojos encendidos por relámpagos fuego. Miró con odio aquel canto y dijo, oh adivino, desventurado jamás has tenido una buena profecía. Para mí tan solo te gusta revelar las desgracias que nunca el bien. Y ahora quieres privarme de Griseida, la que para mí es grata, que mi propia esposa Clitemnestra y que con ella podría rivalizar en belleza, inteligencia y nobleza de espíritu. Tengo que devolverla, lo haré, porque quiero el ejército que se salve. Lo haré, así tiene que ser, pero preparadme de inmediato otro presente que pueda sustituirla, porque no es justo que solo yo de entre los saqueos me quede sin botín. Quiero otro presente para mí. Perfecto, muchísimas gracias, Lucy, muy amable, gracias por la lectura. Yo creo que lo que los compañeros, bueno, tanto Kevin la clase anterior como Lucía este día han leído, pues todos lo leímos ya, ¿verdad? Porque es de la obra Homero Ilíada, que es la primera obra que ya leímos y que ya se evaluó. Por cierto, respecto a los controles de lectura, han salido bastante bien, las calificaciones están bastante aceptables. Los felicito por esas notas que se sacaron. La verdad es que las calificaciones están muy buenas. Hay alguna que otra nota bajita, pero con la entrega de la ficha de lectura, pues se solventa, ¿verdad? Entonces, en este sentido, invito a las personas que todavía no han enviado su ficha, que ayer les compartí quiénes son, pues que la envíen o que la reenvíen. Yo hoy por la tarde voy a volver a revisar mi correo y voy a contestar los correos nuevos que haya recibido. Entonces, si alguien no la ha mandado, pues le doy todavía este día para que me la envíe y de esa manera, pues su calificación definitivamente va a mejorar. Recuerden que esa es la idea de hacer estas fichas de lectura, aparte de ir conociendo ya algunos elementos relacionados con la obra, por ejemplo, la biografía del autor, lo de los personajes, empezar a hacer ese tipo de análisis siempre es bueno en un ejercicio de comprensión lectora. Así que vamos a estar pendientes, voy a estar pendiente yo de revisar por la tarde los correos que reciban nuevos y yo les voy a responder hoy por la tarde para que usted sepa que ya recibí su ficha y que ya se la revisé. Respecto a la otra semana, les recuerdo, ya se los había informado, pero se los voy a volver a repetir para que no se nos olvide. La evaluación de la otra semana va a ser de la obra que se llama Tragedias Griegas. Esa obra la mayoría la tiene ya en físico y si no, pues la puede conseguir prestada. A veces los papás la pueden tener porque ellos la leyeron o algún tío, algún primo. Entonces, la otra semana vamos a tener evaluación de tragedias griegas, no de una aguja envenenada, porque la obra de una aguja envenenada ya habíamos hablado nosotros que no encontrábamos o que no estaba el PDF, entonces se las vamos a escanear, pero por cuestión de tiempo y para que no se atrasen, se les va a dar más tiempo para evaluar una aguja envenenada y vamos a leer entonces las tragedias. Así que para la otra semana todos tienen que estar listos, todos tienen que estar preparados con esa obra y por supuesto que vamos a hacer ficha. ¿Hasta el momento hay alguna pregunta o algo que quieran decirme respecto al tema del control o respecto a fichas? ¿Todo está bien? Yo quería preguntarle algo, señor. Dime, hija, dime. En la ficha irían las tres que van en la tragedia griega. Sí, perfecto. Esa es una muy buena pregunta. En la ficha van las tres. Por ejemplo, hay algunos elementos que van a ir generales y otros que van a ir específicos. Los contextos, por ejemplo, ese va a ser el mismo para toda la obra. Contexto social, político, económico y religioso va a ir igual. Pero ya, por ejemplo, cuando hablamos de la biografía del autor, ya que lo mencionaste, van a colocar la biografía de los autores de las tres por separado, o sea, Esquilo, Sófocles y Eurípides. Luego, al momento de sacar personajes principales y secundarios, van a ser por separado, los argumentos van a ser por separado, o sea que obviamente esta ficha va a ser un poquito más extensa que la de Homero Ilíada,
por obvias razones, porque son 3 historias, porque son 3 diferentes tramas, porque son 3 diferentes autores. Así que va a ir por separado. Si en algún momento usted está haciendo la ficha y tiene alguna duda de si eso va a ir de toda la obra o va a ir por cada una de las historias, pues me puede preguntar por WhatsApp, me puede escribir y yo con gusto le respondo. Pero ya tenemos una idea. Y les recuerdo, quienes no me han mandado la ficha de Homero Ilíada, por favor, envíenla. No dejen pasar más tiempo porque tampoco, acuérdense que es parte de la responsabilidad, ¿verdad? Entonces, agradezco a quienes me la enviaron el día. Yo creo que son pocos los que todavía me la deben, o de quienes todavía ayer no había recibido el correo, ayer en la tarde que revisé como a eso de las 3 o 4 por ahí. Así que todavía tengo como 6 estudiantes que no me la han enviado. Así que voy a esperar y yo confío en que hoy va a estar esas fichas en mi correo. Bien, entonces vamos a empezar con el Niño, desarrollo. Dime, hija. el viernes 22 tenemos que hacer la ficha de las tragedias grecolatinas. Exacto, para el día del control de lectura, para ese día es la ficha. Si no recuerdo mal, tenemos para el 22, el lunes 22 es el laboratorio, entonces para ese día es la ficha. Tienen todo el día para mandármela. Eso yo les había dicho que incluso si usted me la manda a las 10 de la noche, no hay problema. Yo normalmente las reviso el día siguiente, pero el problema se da cuando yo reviso el día siguiente y todavía hay pendientes. Entonces, ahí sí, el problema es que nos vamos estancando y acuérdense que yo tengo que ingresar notas. Entonces, lo ideal es que el día, yo no les pongo hora, o sea, yo no les digo, vaya, me la van a mandar a las 7:45, me la van a mandar a las 10, les doy apertura para que me la manden durante todo el día, no hay ningún problema, pero sí les pido o les solicito que ustedes me colaboren con eso y de esa manera tampoco se les acumulan las cosas, porque si usted no me la envía, el problema es que después se le va a juntar con otra tarea y después con otra y se va a sentir un poco más presionado. Entonces, lo ideal es que si el fin de semana la pueden hacer o si la pueden empezar a hacer desde ya, pues usted organiza su tiempo y pues en ese sentido creo que usted es el mejor arquitecto de sus horarios o de su tiempo. Así que es para el día de la entrega, para el mismo día del control, ese mismo día entregan la ficha. Bien, Y entonces siempre serían 15 preguntas. fíjate que todavía no me decido. Yo creo que no van a ser 15. Yo creería que van a ser más, porque como son 3 historias, yo les voy a confirmar, pero yo quizás me iría por 20. Creo que van a ser 20 preguntas. Obviamente, en el caso del tiempo va a ser el mismo, pero si usted ha leído la obra, las preguntas creo que no va a ser difícil de responder. Me di cuenta en el control de Homero Ilíada que hay algunas personas, vaya, por ejemplo, hubo notas muy buenas, hubo bastantes 8, hubo bastantes 9, hubo un 10. Eso de verdad que me alegra, me alegró muchísimo el ver que alguien se sacara 10 en el control y luego tenemos las notas más bajitas, pero igual yo les invito, lean, porque el problema es que a veces en el examen también, cuando les pregunte sobre eso, no me van a poder decir, señor, pero mire, es que yo no leí Homero y Ilíada, ¿y por qué me está preguntando de esto en el examen? Porque en el examen yo les puedo preguntar de todas las obras. Entonces, para no vernos después afligidos que les estoy preguntando de una obra y que usted ya no se acuerda, lea, por favor, lea. Leer es bonito, las historias, vaya, por ejemplo, Homero Ilíada, de las fichas que ya revisé, vi bastantes comentarios en la parte de la opinión personal que algunos decían que les había parecido muy buena, que les había parecido épica, que les había gustado, otros que creían que quizás iba a ser aburrida y que no les iba a gustar, pero que a la hora de la hora se descubrieron que sí les gustó, que sí les llamó la atención. Entonces, en este caso, pues si usted no da la oportunidad al libro de comunicarle lo que está escrito en él, definitivamente que no va a saber nunca de qué se trató, pero si usted lee, si usted procura poner atención e imaginarse las cosas, de verdad que le van a gustar. Aquí estoy viendo, bueno, que preguntaron si era tragedia griega y ya respondieron que sí. Así que gracias a Nelly por responder y Emanuel, sí es tragedias. Vaya, entonces ahora voy a comenzar a explicar el tema para que nos ubiquemos ya y que pues entremos en materia y nos sea más fácil entender también la obra Tragedias griegas. Vamos a comenzar hablando, si ustedes recuerdan, el tema es la época grecolatina. Entonces vamos a hablar en este caso de hace muchísimo tiempo atrás, empezaron a surgir o empezaron a desarrollarse diversas culturas a lo largo del mundo y una de ellas
tuvo sus fundamentos en Grecia y Roma. Entonces, cuando nosotros hablamos de clasicismo o cuando nosotros hablamos de época clásica, es justamente cuando nos referimos a aquella época que se fundamenta en Grecia y Roma. O sea que geográficamente hablando nos vamos a ubicar en estos países, en estas regiones, y todo lo que tenga que ver con Grecia y Roma es lo que nosotros vamos a ubicar en este momento como clasicismo. Ahora, ¿cuándo se da el periodo clásico? El periodo clásico griego abarca desde el año 500 hasta el año 320 antes de Cristo. O sea que estamos hablando incluso, estamos hablando hace muchísimos siglos, muchísimo tiempo atrás, y a pesar de ello se sigue estudiando. Y luego, después del periodo clásico griego, llega la edad de oro romana, que se sitúa entre el 70 antes de Cristo y el 18 de nuestra era, o sea, después de Cristo. ¿Por qué estamos hablando o por qué se toma en cuenta tanto el periodo clásico griego como la edad de oro romana? Simple y sencillamente porque los romanos llegan o llegaron en su momento determinado a intentar invadir Grecia y a procurar colonizarlos o a procurar de alguna manera conquistarlos y que fueran dominio de ellos. Pero resultó ser que los romanos se dieron cuenta que los griegos eran superiores a ellos en cultura, en filosofía, en ciencia, en literatura, y al final de cuentas los romanos terminan adoptando o terminan retomando las situaciones que los griegos ya tenían. Entonces, por eso es que decimos clasicismo grecolatino, porque al final después tenemos la combinación o tenemos la fusión de aquellos elementos propiamente griegos con los romanos, que hasta cierto punto los romanos imitan o retoman lo que los griegos ya tenían establecido. Ahora, en un sentido estricto, nosotros ahora conocemos como un clásico a cualquier obra literaria de la antigüedad griega o romana que sobresale por su excelencia artística. O sea que algo clásico es algo excelente. Uno de los rasgos por los que el clasicismo se caracteriza es porque siempre buscaban la perfección. ¿Sí? Los griegos eran aquellos que si algo no estaba bien, pues entonces no servía. Si algo no es excelente, entonces no sirve. Si algo no está perfecto, entonces no funciona. A lo que queremos llegar o a lo que yo quiero llegar es que ustedes se den cuenta que el clasicismo fue un periodo de excelencia artística, fue un periodo que sobresale por muchas cosas que ya vamos a ir viendo poco a poco en este tema y en el tema que vamos a desarrollar en la clase del viernes, y que obviamente eso hace que todavía se siga estudiando. Si hubiera sido algo que no importó o que no dejaron huella, pues a esta altura ni siquiera nos acordáramos de eso, pero todo lo que hicieron fue tan fundamental o fue tan importante que a esta altura todavía conocemos nosotros y decimos que un clásico es algo excelente, algo que sobresale por la manera que haya sido creado, por la forma en la que fue concebido. Ahora, dentro de los rasgos del clasicismo tenemos bastantes situaciones que tenemos que retomar. Primero, hay que ver la forma de pensar y de ver la vida de los griegos. ¿Cómo es que ellos analizaban su vida? Y por eso es que vamos a ver algunas características. Estas características que yo he colocado acá, pues están bien específicas, están bien puntuales, pero quizás es lo que resume toda la forma de ser, la forma de pensar, la forma de actuar de los griegos y de los romanos en su momento. Primero, tenemos la idea de gloria y nobleza. En este caso, la gloria y nobleza, pues ellos siempre buscaban tener reconocimiento, siempre buscaban ser los mejores en todo y siempre actuaban de buena manera, en el sentido que ellos procuraban que las cosas que obtuvieran pues fueran de una manera adecuada. ¿Sí? Si bien es cierto, habían saqueos, podemos observar en la obra Homero Ilíada cómo se repartían los botines, pero incluso al momento de repartirse los botines, eran justos, y ahí es donde se viene la parte de justicia y sabiduría. ¿Por qué eran justos? Porque si se recogía tanto o si se saqueaba tanto en una ciudad, se repartía entre todos y cada uno de ellos era bastante celoso con su botín. Ahí tenemos el claro ejemplo de lo que pasó al inicio de la obra con Criseida, ¿verdad?
que cuando se la quitan a Agamenón o cuando le dicen a Agamenón hay que devolverla porque la desgracia está cayendo sobre nosotros, él dice, bueno, me van a quitar mi botín, pero no es justo que solo yo me quede sin botín, entonces yo también quiero uno. Y es que empieza el pleito por Briseida, ¿verdad? Y que se arma la situación ahí bien difícil con Aquiles. Pero a lo que vamos es que ellos también eran justos y la sabiduría también jugó un papel fundamental. En el caso de los griegos, los sabios eran los ancianos. Recuerden que entre más se sabe o entre más se ha vivido, más experiencia se tienen. Entonces, en este caso, en este sentido, la sabiduría también era muy importante. Era necesaria ¿para qué? Para impartir la justicia y siempre se atribuía al anciano, lo vuelvo a repetir. Luego tenemos el respeto. Néstor. Ajá, vaya, tenemos el ejemplo, tenemos a Néstor. ¿Por qué buscaban a Néstor? ¿Por qué no fueron a buscar a Patroclo y le dijeron, vaya Patroclo, mire, ¿qué vamos a hacer? Porque era un joven, porque no tenía experiencia, porque no había vivido. En cambio, Néstor sí. Ahí tenemos un buen ejemplo. Gracias por el aporte. Luego tenemos respeto por el destino. Esta parte, miren, esto era bien, y de hecho cuando lean las tragedias se van a dar cuenta que esto está bien, pero bien marcado. ¿Por qué? Porque para ellos nada ocurría por suerte, ¿sí? Todo estaba ya predeterminado por los dioses. Si mi destino era morirme ese día, pues entonces ese día me iba a morir. Y eso también lo vimos en la obra. Si ustedes leyeron en algún momento, decía, bueno, mi destino es no morir nunca. Pasó en algún momento cuando le tiraron la piedra a Eneas. Luego tenemos la parte en la que ya Héctor, por ejemplo, mi destino es morir este día. Ellos sabían o ellos tenían marcado, o tenían claro que su destino ya estaba prefijado y por más que ellos quisieran hacer, no podían escapar de su destino, aunque este fuera bueno o aunque este fuera malo. Cuando ustedes lean las obras, las tragedias, se van a dar cuenta, por ejemplo, en Prometeo encadenado, o en Edipo Rey, que el destino no se puede evitar. Para ellos no se podía evitar, por más que quisieran, el destino llegaba y las cosas se cumplían, no por suerte, ¿sí? No porque, oh, mira qué chivo lo que pasó de repente, no, sino que ellos ya tenían su destino creado, ya tenían su destino directamente relacionado con la decisión de los dioses. Eran moderados, eran prudentes en todo, o sea que no se iban a la larga así, ay, hagamos lo que sea, no, ellos se procuraban o se preocupaban mucho por el orden, por la armonía de las cosas y actuaban utilizando la razón. ¿Sí? No se iban, ah, no, hombre, yo creo que esto es, vos así vámonos, yo digo, no, es que no es, yo digo, ah, tal vez sale, sino que ellos analizaban las situaciones, pensaban, si no sabían qué hacer, buscaban la ayuda de los sabios, que eran los ancianos, para que las cosas fueran saliendo de manera prudente, de manera moderada. Y el realismo es otro de los rasgos que también se dio. ¿Por qué? Porque podemos encontrar en la literatura, por ejemplo, objetos, costumbres o animales bien descritos, hasta los pequeños detalles. Vaya, si nos vamos a la parte de Homero Ilíada, hay algunas descripciones que son bien, pero bien específicas. Por ejemplo, de las batallas, que aquel le pegó a aquel, que el otro con el otro, y a veces uno se queda así como, bueno, ¿y cómo me voy a aprender estos personajes? No había que aprendérselos, pero si usted se fijaba en los detalles o se da cuenta de la forma de descripción, cuando lleguemos a las tragedias, y yo les invito, empiecen a leerlas si es posible, hoy mismo se van a dar cuenta que las descripciones siempre están presentes en el ámbito literario y en el ámbito en general, ¿verdad? De la literatura clásica o de la literatura griega, que al final prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Ahora, no podemos dejar de lado el contexto que tiene que ver con la parte social, el contexto sociopolítico no se puede dejar de mencionar. ¿Por qué? Porque es parte importante de conocer algo sobre el clasicismo. La organización sociopolítica de Atenas, Atenas es una ciudad-estado más importante de Grecia, pero igual esto se mantenía en toda la región y era la de ser una ciudad-estado. Estas ciudades-estado tenían magistrados y estos magistrados se llamaban arcontes y estrategos. Estos nombres es como decir diputados y alcaldes, ¿sí? Esto es haciendo un símil, obviamente, pero ellos tenían estas figuras de magistrados que eran los arcontes y los estrategos, pero también había otra clasificación y el pueblo griego estaba dividido en clases sociales, o sea que desde ese momento ya existía en esta estratificación social, ya existía esta jerarquía.
si bien es cierto, eran justos, pero también en algún momento a cada uno le daban lo que le correspondía según su clase social. Los primeros que tenemos, o los más importantes o los más sobresalientes, son, sí, los arcontes y los estrategos, obviamente por su posición de magistrados, y luego teníamos a los ciudadanos. Los ciudadanos eran la minoría. Si ustedes observan, tenemos dos imágenes acá. Aquí tenemos ciudadanos, si se fijan, están en un ladito, están aparte. Y aquí tenemos también ciudadanos. ¿Cuál es la diferencia entre los ciudadanos y los no ciudadanos? Que los ciudadanos participaban en política, ¿sí? Ellos podían elegir a sus gobernantes, ellos podían utilizar la democracia, ellos podían dar su voz y su voto, mientras que los no ciudadanos o los que no participaban en la política eran los otros tres. En este caso tenemos a las mujeres, a los metecos, que los metecos eran los extranjeros, y a los esclavos. Si se fijan en la imagen, está exactamente los mismos. Observen, aquí dice, no participan en política ni mujeres, ni metecos, ni esclavos. Y aquí tenemos los no ciudadanos, que es básicamente lo mismo, no participan en política, extranjeros, que son los mismos metecos, los esclavos y las mujeres. Entonces nos damos cuenta que dentro de la sociedad griega era una sociedad puramente patriarcal, sí, patriarcal. ¿Por qué? Porque el hombre tomaba las decisiones, porque el hombre mandaba. La mujer simple y sencillamente estaba en su casa y atendía a su esposo y a sus hijos. No podía participar en la vida política, no podía hacer actividades fuera de su hogar, sí, actividades que no fueran autorizadas por su esposo. Entonces, tenemos los ciudadanos, eran como la clase un poquito más alta, ¿verdad? Los que podían o los que tenían intervención en la vida política, mientras que los otros tres estamentos, que son los extranjeros o metecos, los esclavos y las mujeres, no tenían voz ni voto. Quiere decir eso entonces que ellos no podían tomar decisiones fuertes en cuanto a política o en cuanto a situaciones que tuvieran que ver con el desenvolvimiento o el desarrollo de las polis. Y luego, pues también tenemos algo que fue muy importante en este periodo. Voy avanzando de manera rápida por el tiempo, ¿verdad? Si usted en algún momento quisiera después ver la imagen, yo se la puedo mandar, o de igual manera esta información está en la guía, así que no se me vaya a afligir. Otra cosa importante de los griegos es la mitología. No podemos dejar de mencionar la mitología. La mitología es la forma en la que ellos concebían el mundo, ¿sí? Ver e interpretar el mundo. Ahora, en la antigua Grecia, la mitología era muy característica y fue muy importante. ¿Por qué? Porque los griegos interpretaban el mundo a partir de una serie de dioses, ¿sí? Los dioses eran los encargados de regir la vida de los mortales, o sea, que ellos mandaban. Ahora, ¿qué características tenían los dioses? Los dioses tenemos dioses, tenemos semidioses y tenemos héroes, pero los dioses eran antropomórficos. Esta palabra es rara, pero es importante que la sepan. Los dioses eran antropomórficos. ¿Y qué quiere decir eso? Que tenían formas humanas, ¿sí? Que parecían o que eran hombres y mujeres normales, básicamente. Se relacionaban con los demás, se relacionaban con mujeres, incluso llegaban a tener relaciones o hijos con los mortales. Entonces, de la relación de un dios con un mortal es que salía un semidios. Pero lo que vamos es que eran antropomórficos. También la religión o la cosmovisión de los griegos y de los romanos eran politeístas. ¿Qué quiere decir? Que tenían un montón de dioses, que tenían varios dioses y que estos dioses cada uno tenía su atribución, que el dios del mar, que el dios del hogar, que la diosa de la familia, que el dios de la belleza, que la diosa de la casa, que la diosa del amor. Entonces, dependiendo de ¿qué necesito yo? Yo necesito que mis cultivos florezcan, que pueda florecer mis plantitas, que el maíz que sembré nazca para que yo pueda venderlo o que lo pueda comer. Entonces, ¿a quién tengo que invocar? Tengo que invocar a Deméter. ¿Por qué? Porque es la diosa de la agricultura. Entonces, a lo que vamos o lo importante aquí es que usted sepa que la religión clásica o que la religión del clasicismo fue politeísta, fue antropomórfica y que al final cada uno tenía su atribución, ¿sí? Cada uno tenía su forma o cada uno tenía su razón de existir. Ahora, aquí en la guía y aquí en la presentación está este cuadro. Este cuadro ahorita no lo vamos a leer todo, pero sí lo voy a explicar.
Los dioses tienen, para comenzar, su nombre en griego, que está de este lado, en la columna del centro. Luego tenemos, aparte del nombre en griego, el nombre en romano. Y aquí es donde viene, bueno, ¿y por qué tiene el nombre griego y el nombre romano? Y ya les expliqué, llegan los romanos a querer conquistar a los griegos y a la hora de la hora se terminan adaptando ellos. Entonces, lo único que hicieron fue cambiarle el nombre. Es como cuando, hey, mira, mándame la tarea. Le manda la tarea al compañero y lo único que hace es cambiarle la portada. Vaya, pues algo así es, algo así es. Porque es la misma atribución, porque es el mismo Dios, pero lo que cambia es el nombre. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Cronos, para los griegos se llamaba Cronos, para los romanos se llamó Saturno. Para los griegos se llamó Gea, la de la tierra, y para los romanos se llamó Telus. Para el dios del universo y el dios de los dioses, para los griegos se llamó Zeus, para los romanos se llamó Júpiter. Entonces cada uno tiene su equivalente, ¿sí? En griego, en romano, y aquí en esta parte está el dios de que fue. Dios de la guerra, de la caza, de la belleza, de la sabiduría, del vino, del amor. Entonces usted eso lo va a leer ya con mayor detenimiento en su guía, se lo va a manejar porque en algún momento se lo voy a preguntar en alguna evaluación. Entonces, igual por cultura general es bueno que usted sepa. Aquí tenemos, miren, la primera generación son estos, o sea, estos eran hermanos, pero Zeus se caracterizó por ser bastante, digamos que tenía mucha relación con otras mujeres, tanto mortales como diosas, entonces él tuvo muchos hijos y prácticamente todos los de la segunda generación, que son los que están aquí abajo, son hijos de Zeus. Por eso si se fijan la flecha, sale de aquí, sale de Zeus, sale de Júpiter, que es el equivalente en romano, y aquí tenemos los de la segunda generación. Obviamente hay bastante información, si usted se dedica a leer sobre ello, híjole, no nos tardaríamos quizás unas 3 clases solo hablando de dioses, pero no es el objetivo conocer a 100% todos los dioses, sino que lo bueno es, o lo importante es que usted más o menos sepa quiénes fueron. Y luego, pues tenemos la influencia del clasicismo en la actualidad, ya para ir finalizando. El mundo griego crea entre los siglos 5 al 3 algunos de los sistemas de valores y esquemas de comportamiento social que todavía siguen vigentes. Como cuáles cosas uno puede decir, esto es herencia de los romanos y de los griegos, más de los griegos, diría yo. Primero la filosofía y la ciencia. Los griegos fueron tan inteligentes, tan sobresalientes, que dedicaron mucho de su tiempo, dedicaron mucha de su energía en estudiar o en reconocer aquellas situaciones del porqué de las cosas, ¿sí? Investigar. No había tanta tecnología, ¿sí? No habían microscopios, no habían computadoras, no habían, un montón de cosas que hoy tenemos, pero ellos sobresalieron dentro de la filosofía y la ciencia aún sin estos recursos. También la democracia, ellos instituyeron la democracia, que todavía hoy día es un término que seguimos manejando, y el arte. El arte incluye la literatura, por supuesto, incluye la escultura, incluye la pintura, incluye un montón de cosas que todavía se siguen haciendo, pero es por tradición griega. Entonces ellos se inventaron, ellos crearon todas estas ciencias, ellos crearon todas estas cosas. Entonces a lo que vamos es que ya para ir finalizando, hijos, ustedes tienen que saber que el clasicismo fue la cuna de las artes, que fue la cuna de la ciencia, que fue la cuna de la literatura, de la filosofía. Y si hoy día nosotros conocemos eso, es gracias a ellos. Y luego, ya lo último, hubo un personaje que se llamó Aristóteles, fue un filósofo griego, y él tuvo varios aportes, y él decía que en el caso de los artistas deben imitar la naturaleza no como es, sino que como debe ser. Entonces, en este sentido, vamos buscando siempre el ideal de perfección. ¿Por qué? Porque si en la realidad mi realidad no es buena, mi realidad no es perfecta, yo la voy a hacer perfecta, porque yo en mi manera de describir o en mi manera de crear arte, la voy a pintar como debe ser, o sea, el ideal de. Luego, todo lo que se realiza debe tener una finalidad, y esa finalidad, ¿cuál es? El equilibrio, la armonía, la unidad, la plenitud, la belleza. Si se fijan, todos estos ideales o todas estas frases nos deberían de servir de modelo a nosotros para ser organizados, para llevar un equilibrio en mi tiempo. Si yo voy a hacer tareas, si yo voy a ver tele un rato, si yo voy a descansar, voy a hacer una siesta, todo que sea con prudencia, todo que sea con moderación, todo que sea para lograr un equilibrio.
Estos griegos eran tan radicales que, por ejemplo, si un bebé, si un bebito nacía con alguna imperfección, por ejemplo, alguna discapacidad, no sé, algún miembro de su cuerpecito, su manita, su bracito, no estaba bien, entonces ellos los mataban. Imagínense llegar al punto de matar o de sacrificar a un bebé solo porque no es perfecto, porque no sigue el ideal o el canon de belleza, entonces eso cualquiera diría eran demasiado exagerados, pero esa era su forma de ser. En cuanto a la literatura, aquí es donde surge la separación en los géneros. Él dividió en épica, lírica y dramática. Cuando digo él, me refiero a Aristóteles, ¿verdad? Que fue el aporte que él hizo. Entonces, la épica es la misma narrativa. La lírica son los poemas y la dramática son las obras que tienen que ser representadas ante un público. Estas tres cosas sí les aconsejaría que las anoten estos tres géneros, porque cuando yo les pregunto en la ficha de lectura género y subgénero, usted se queda, bueno, ¿y qué es eso? Es que no me acuerdo. Los géneros son tres. La épica, que es el mismo género narrativo, así como Homero Ilíada, los cuentos, las leyendas, cuando hay un narrador que me está contando las historias, eso es el género épico o narrativo. El siguiente es el lírico. El lírico son los poemas, los sonetos, las redondillas, las odas, las canciones. Eso es el género lírico. Nosotros ahorita no hemos leído ni vamos a leer, creo, durante el año lírica, o sea, poemas no, porque no es nuestro campo de estudio en este momento, y la dramática son las obras de teatro, ¿sí? Ya para que sea más fácil de entender, o sea que les voy a dar copia desde ahorita que en la ficha de lectura de las tragedias griegas, el género es dramático, este es el género, y el subgénero va a ser tragedia, ¿sí? Porque el subgénero de la tragedia es el que se decanta o se inclina por el que al final a los personajes siempre les va mal, a los pobrecitos. Luego, la finalidad de la poesía es producir placer, o sea que aquí es donde ellos podemos darnos cuenta que ellos disfrutaban la lectura. Imagínense que la poesía fuera para producir placer, entonces les gustaba. Y hoy, ¿por qué nosotros decimos, ay, es que pues, hay que leer, qué aburrido, qué feo eso? ¿Por qué? Porque nos hemos descuidado, porque no estamos dándole el valor necesario a las cosas y porque quizás no lo hemos intentado. Y el último es que las obras tienen una estructura definida. ¿Cuáles son esa estructura o cuál es esa estructura? Principio, medio y fin, o inicio, nudo y desenlace. O sea que estas cosas que todavía las seguimos manteniendo, como los géneros, como lo de la estructura de las obras, vienen desde el clasicismo. O sea que estamos hablando desde antes de Cristo, con un montón de filósofos griegos y posteriormente romanos que dejan marcada huella y que nosotros pues ahora todavía las reconocemos. Y luego les comparto aquí las páginas del libro, ya con esto finalizamos. De la página 14 a la 16 está la información de este tema. Yo les aconsejo que lo leamos. Voy a dejar algún momento para hacer las actividades del libro. En alguna clase yo les voy a avisar cuál, pero sí sería bueno que usted ya lleve leída esta teoría para que no estemos por sorpresa, así como que, bueno, y aquí ya no me acuerdo porque no he leído. Entonces, con eso prácticamente hemos finalizado la parte del contenido de hoy. Sí es bueno que usted vaya poniéndome atención. Yo sé que a veces puedo ir muy rápido, pero es por cuestión de tiempo y porque a la hora de la hora me emociono, pero yo sé que ustedes me están entendiendo. O sea, en algún momento, ¿hay alguna pregunta ahorita? ¿Algún comentario? Ya antes de irnos, ¿algún minutito más? Señor, yo ¿O solo le todo? quería preguntar si ya podemos ir trabajando las páginas del libro. Vaya, muy buena pregunta. Sí pueden irlas trabajando ya sin ningún problema. Si usted ahorita, vaya, si por ejemplo lees las páginas que te acabo de colocar ahí, la página 14, la 15, la 16, y resulta que hay una actividad en el libro y la querés hacer, dale, hacela. Y en algún momento, si yo doy tiempo para trabajar aquí y nos reunimos para trabajar y ya la tenés hecha, no hay problema. Solo sería de que ahí tú reconfirmaras tus respuestas, pero no hay problema. Hay que empezar a trabajarlo ya. Lo ideal es que el libro quede completito al final de año y que no quede como nuevo y que uno diga, ve, ni lo usé, ni siquiera lo vi. Cuando lea, vaya subrayando lo más importante, ¿sí? No deje para último momento todo. Bien, si no hay entonces alguna otra pregunta, vamos a irnos despidiendo ya y les invito entonces a que lean las tragedias y nos reunimos el viernes en la clase, ¿de Tengo acuerdo? una pregunta. Adelante, hijo, dime. Le quería preguntar si ustedes al final revisan los libros o tienen alguna nota en los libros. Vaya, fíjate que Henry, ¿verdad? Sí, Henry.
Sí, señor. Vale, fíjate, Henry, que todavía no lo hemos decidido, pero normalmente los libros se revisan en el cuarto periodo. Entonces, en este caso, yo tendría que ver, bueno, no sabemos si vamos a regresar al colegio también, ¿verdad? Porque es probable que nos digan, en junio regresamos, eso sería muy bueno. Si estamos de manera presencial, definitivamente sí se hace revisión del libro, por lo menos yo sí lo reviso. Entonces, voy a revisar desde la unidad 1 hasta la 8. Entonces, yo les aconsejo que lo vayan llenando, porque a veces la sorpresa se da cuando yo en el cuarto periodo digo, vaya, revisión del libro, vale 35%. Imagínense, no lo tienen lleno, ahí sí va a ser el colapso. Así que todavía no lo tengo 100% claro, pero es muy probable que sí. Así que váyanlo llenando de una vez, ya que lo preguntaste. Vale, señor, gracias. Bueno, hijo. Bien, entonces si no hay alguna otra pregunta, hijos, nos vamos a nuestro receso y nos vemos el día viernes, siempre a esta misma hora. Procuren llegar puntuales porque vamos a continuar con el tema del clasicismo, que es un tema muy, pero muy interesante. Así que nos quedamos hasta acá y que tengan un bonito día. Adiós, señor, cuídese. Adiós, hasta luego, hijos. Gracias, señor. Adiós, señor, muchas gracias. Gracias a ustedes, bendiciones. Adiós, Hijos. Adiós, señor, gracias. Feliz día.